Entonces, Todavía tiene 5, 4, 3, 2. bien, buenas noches, un gusto estar ya conectados con ustedes, con nuestros queridos amigos de YouTube y de Facebook. Hoy vamos a hablar el temor de los keto charlatanes o el miedo de las personas que son los keto lovers, que odian las frutas. Yo no sé qué las frutas les hicieron. Inclusive vamos a presentar estudios con evidencia científica donde las frutas realmente pueden evitar enfermedades bastante serias. Y una de esas se llama cáncer. Así que vamos a ver algunas cosas interesantes y vamos a definir batidos, porque usted va a un mercado batido de esto, batido del otro, batido de eso. ¿Realmente es bueno el batido o realmente es bueno la fruta? ¿Cuál de las dos? Y hay cosas bastante interesantes que queremos hablar ahora. Luego, siempre que hablo de frutas, salen los ketosos a decir, el índice glucémico, el índice glucémico no sirve para nada. O sea, el que hable de índice glucémico se quedó en el siglo XVII, siglo XVIII. Hoy eso ya no funciona y vamos a explicar por qué es lo que pasa, qué hace. Es cierto, cuando una persona come fruta y hay fructosa, o hay glucosa mezclada con fructosa, pues va a conectarse a la insulina, o sea, va a producir insulina. Es cierto. Pero vamos a analizar algunos aspectos que me parecen interesantes. Vamos a proceder a conectarnos con nuestros queridos amigos de TikTok también, para que ya estén listos y caminar juntos. Ya, Lali, muchísimas gracias. Buenas noches, Marilú, muchísimas gracias. Aide López, gracias. Rosy Maya también, muchísimas gracias. Buenas noches, doctor, buenas noches. A ver, preguntas. Ya vamos a conectar con los amigos de TikTok. Ya estamos con TikTok. Vamos a conectarnos con la gente de TikTok porque quiero hacerles una pregunta de paso a ustedes. Buenas noches, Nelly. Muchísimas gracias, Dalvita. Como siempre, a Dalguisa. También estamos ahí, Washington Rodríguez desde la ciudad de Quito, muchísimas gracias. Desde la ciudad del Ejército, Albita. Rosy también Maya, gracias por conectarse. Cecilia Gamboa también. A ver, vamos rapidito con TikTok. Vamos a ponernos pilas con eso para ya poder entrar con TikTok. ¿Ya estamos con TikTok? Vamos, déjenme ver si estamos con TikTok para salir ya con todos. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver, déjenme ver. Ahora sí. Perfecto. Bienvenidos mis queridos amigos de TikTok. Gracias también por estar conectados. Y estamos conectados hace un momentito con la gente de Facebook y YouTube. Pregunta de entrada rapidito. ¿Qué es más, cuál tiene nutrientes más poderosos? ¿Los jugos de frutas que venden en los mercados y le hacen menjurjes y batidos con no sé qué? ¿O las frutas? ¿Cuál cree que tiene más poder contra las bacterias? Mejora el sistema inmune, según la evidencia. E inclusive las frutas mejoran los problemas metabólicos como diabetes. Por ahí le iba hablando a un keto charlatán diciendo que ahora dicen así, Bram, las frutas ahora sí son saludables. O sea, ya aceptaron que son saludables, pero no son sanadoras. ¿En qué libro de bioquímica entra esos conceptos tan locos y tan ridículos, hombre? ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas que me parecen interesantes. Las frutas con su fibra. Qué interesante, Marilú. Muchísimas gracias. Me dicen las frutas, Cecilia. Y Yelda me dice las frutas. Gente de TikTok, las frutas también me está diciendo. Inca me dice las frutas. Me están diciendo las frutas. Déjenme a ver que corra. Ahí está corriendo. ¿Cuáles tienen mayor concentración de nutrientes? ¿Los jugos de frutas o las frutas completas? ¿Sí? Luego vamos a ver cómo las frutas, qué parte de la fruta absorbo yo y qué otra parte ayuda a lo que ustedes están diciendo. Vamos, acaba de recibir una insignia, muchísimas gracias. Ya llegué, dice qué chévere. ¿Fruta ayuda a la anemia? Sí, pero la anemia tiene que saberse por qué es. Porque le digo una cosa, usted le puede dar los mejores alimentos, pero si se me está yendo por algún lado la sangre, ¿para qué le da? Pero si está saliendo, la idea es cerrar que no salga, comer esto y comenzar a llenar los tanques de hierro y mejorar la anemia. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, empecemos. La gente que está en contra de las frutas tiene una manera ridícula y absurda de pensar, que dicen que las frutas hay que botar a la basura y las que más odian es esta. Al pobre el plátano, ¿qué le habrá hecho? ¿Sí estamos claros? Entonces me puse a investigar si las frutas realmente son tan malas como dicen, si el índice glucémico vale, y de batidos y frutas hay un batido que es muchísimo más poderoso que la fruta, muchísimo más poderoso que la fruta per se.
un batido. Y ese batido lo vamos a decir casi al final del programa, pero que eso lo puede dar a sus niños, puede tomar usted para la influenza y cómo aumenta el sistema inmune de manera asombrosa. Estos keto charlatanes dicen que la fruta es saludable, pero no es sanadora. Hoy vamos a ver lo que dice la evidencia. Yo no sé por qué le entran contra la fruta. Ya me imagino, debe ser por esto. Debe ser por la fructosa. Por la fructosa posiblemente. Sí es cierto, la molécula de fructosa de la fruta, como esta manzana que tiene fructosa, es igualito al refresco de cola. Sí es cierto, sí es cierto. Pero no por eso quiere decir que la fructosa de la fruta sea mala. Y vamos a ver cómo la fructosa de la fruta, con otros elementos que tiene, justifica comer la fruta. ¿Sí estamos claros? Las frutas 100%. Buenas noches, doctor. Tengo hígado graso, ¿puedo comer frutas? Sí, pero al mismo tiempo que está comiendo frutas, sí puede comer, hay que hacer otras cosas para tratar de bajar el hígado graso y sobre todo azúcar y grasas trans de productos de origen animal. No, esas son las grasitas sanadoras, déjense de tonterías. O sea, dejémonos de cosas. Perfecto. Dice, ¿sirve jugo al niño para cálculos en la vesícula? Los cálculos de la vesícula no van a salir excepto que saque una bendita cirugía. No hay batidos que saquen el cálculo. Le hago un ejemplo. Si usted tiene una piedra en la tubería, dele los jugos para sacar la piedra de la tubería, pues. Si es que usted me dice que le mete jugo a la tubería y le saca la piedra de la tubería y sale, yo le aseguro que las piedras de la vesícula también salen. Eso es cirugía. Cirugía. Mientras las piedras estén en la vesícula sin dar síntomas, tranquilo. Cuando ya haya cólico, ya es momento de operarse y mejor planificar una cirugía. Doctor, buenas noches. ¿Cómo se eliminan los cálculos del hígado? Cirugía. Es que en las redes sociales corre, creo que fue uno de los, bueno, no era médico, sino era administrador de empresa y experto en marketing de Puerto Rico, que decía que con batidos se puede sacar hasta, y les digo, de verdad. Me gusta mucho la parte de las frutas, de la alimentación, no medicación. Aquí no vamos ni con los hierberos, ni con las dietas, ni ¿cómo se llama? Los productos naturistas, no me gustan, ni tampoco con las farmacéuticas. ¿Sí estamos claros? Ninguna de las dos. Esto es lo que cura. Si usted come bien, no necesitaría ni los hierberos, ni los naturistas, necesitaría las farmacéuticas. Excepto en problemas muy específicos, donde hay más estudios en la industria farmacéutica. ¿Sí estamos claros? Pero bien, vamos. Entonces, doctor, ¿cómo elimino los cálculos de los riñones? Los cálculos de riñones, si son menos de 5 milímetros, esos benditos cálculos van a salir solitos. Si ya son muy grandes, se atoran. Se atoran. Y los cálculos de riñones tienen como unas flechas así, como unas dagas que va bajando y va aruñando el uréter. Por eso te pega el brinco al cielo. ¿Sí estamos claros? Todo lo que sean cálculos es un problema de tubería donde tiene que salir. Si no sale, es cirugía. ¿Sí estamos claros? Saludos desde Quito. Bueno, vamos, entremos en materia. Vamos. La fruta es mala, la fruta es una porquería, la fruta es una M, como de una manera tan grosera le llaman a la fruta. Pues veamos si es cierto. Y no va a hablar de la albuja, va a hablar la evidencia de lo que realmente pasa. ¿Estamos claros? Pongamos la primera diapositiva, luego explicamos esto. A ver, miren. Aquí, enfoquémonos acá. Aquí tenemos las manzanas y tenemos los plátanos. Sorprendentemente en este estudio hablan que las manzanas tienen 5 miligramos de vitamina C y los plátanos pueden tener hasta 10 miligramos de vitamina C. ¿Vitamina C? No hace falta comprar en la farmacia. Ok, perfecto, pero los nutrientes que tiene la manzana, aparte de la vitamina C, representarían como que la manzana tiene 1500 miligramos de vitamina C y la gente va, se siente y que le pongan suero con vitamina C. Pues aquí tiene el suero. Aquí tiene el suero. ¿Sí estamos claros? Eso es muy importante. Entonces, las frutas tienen concentración de nutrientes suficientes para mejorar la salud, pero claro, y hoy vamos a ver un batido formidable de eso. Vamos, pásale mi querido José, vamos. Luego de eso, hicieron un estudio donde vieron, ya les quiero preguntar a ustedes y voy a hablar con mi gente de TikTok también. Quiero preguntarles algo. En este estudio hacen una comparación de cómo la proliferación celular de los cánceres pueden mejorar mucho con manzanas, ¿cuáles ustedes creen? ¿Peladas o manzanas sin cáscara? ¿Cuál cree que mejore? Vamos con mis queridos amigos de TikTok. Dice, me están diciendo, la manzana recomienda consumir, pero claro, hombre. Vamos a ver, ¿cuál de los dos mejoraría la salud? ¿Manzana pelada
o manzana con cáscara? Vamos a ver qué me recomiendan ahí. Están hablando, doctor, buenas noches, manzana con cáscara, Gladys. Pero ¿por qué la manzana con cáscara? ¿Por qué sería mejor la manzana con cáscara? Con cáscara me están diciendo, con cáscara. ¿Por qué? A ver, primero que me responde por qué y luego confirmamos. Ya, listo. Con cáscara es mejor. Y en este estudio está así. Se ve que la manzana que no tiene cáscara no tiene tanto poder como la manzana que tiene cáscara para mejorar los problemas, prevención de llegar a tener células que se proliferen como cáncer. A ver, vamos a definir dos cosas aquí, de las frutas, y empecemos. Y me imagino que por ahí ha de haber un keto lover o un hater que va a decir, ¿cómo las manzanas? Y no sé qué. Y sacan los nombres de un montón de doctores que hablan en contra de la fruta. A ver, lo que dice la ciencia. Vamos a ver. Una manzana, como vemos está aquí, esta manzana, la parte de la cáscara, ¿sí?, da de alimento a la microbiota, ¿sí? La cáscara y la fibra, sea soluble o sea fibra insoluble, es decir, la cáscara que está aquí de la manzana es específica para dar de comer a la microbiota. Porque si usted no le da cáscara de frutas o no le da fibra, la microbiota se le come a usted. ¿Y qué se le come a usted? Una capa muy importante que tiene el intestino para que toda la suciedad que pasa por el intestino, es una capa de mucina, como un gel, como un moco, no deje penetrar cualquier sustancia de preservantes o aditivos o lo que esté en las heces. Es decir, si usted no come fibra, la microbiota se le come a usted. ¿Y qué es lo que pasa? Esta paredcita que está aquí, que es la especie protectora, mientras usted coma fibra, se mantiene. Porque las bacterias que están por aquí, vamos a poner a las bacterias aquí, las bacterias que están por aquí se comen la fibra, producen unas sustancias que se llaman ácidos grasos de cadena corta, butirato, acetoacetato, que le van a dar a usted. Es decir, usted les da de comer a la microbiota y la microbiota le dice, gracias, yo te voy a soltar unas sustancias que te bajan la glucosa, te bajan la presión y te bajan la inflamación crónica. ¿Estamos claros? Por eso la fibra es muy importante. Por eso en este estudio hablan que es mucho mejor con la cáscara que solo la manzana pelada, el pepino con la cáscara, las habas con la cáscara, los chochos con la cáscara. ¿Sí estamos claros? Bueno, no se vaya a comer la tuna con cáscara porque ahí sí va a tener problemas. Vamos, pregunta en TikTok y vamos con preguntas también acá. Doctor, ¿la remolacha tiene fibra? Claro que sí tiene fibra. Y me están preguntando, ¿y la avena a diario es buena o mala? Yo como de lunes a sábado, todos los días avena. Mi glucosa 81. ¿Y no que la avena era para los cerdos? Pues los cerdos deben tener mejor glucosa que la gente que no come avena. ¿Estamos claros? Me están preguntando. Vamos, ok. ¿Los jugos verdes son buenos siempre y cuando tenga qué? A ver, respondámosle a mi querida amiga. ¿Los jugos verdes son buenos mientras tenga qué? Vamos a ver. ¿Cualquier manzana es igual? Sí, cualquier manzana que tenga fibra. Vuelvo a esas de las manzanas verdes, las manzanas rojas, que no coman las uvas rojas, las uvas verdes. Va, a los endocrinólogos les diga que vayan a estudiar nutrición. O sea, por lo menos que estudien nutrición, para que vean. Pregunta, a ver, me están diciendo, exactamente John, muy bien, John contestó perfecto. Sí, bagazo o la fibra. De preferencia, si es que usted le pone, ojo lo que voy a decir, si usted le pone a un batido verde fruta, no le ponga la fruta sin cáscara porque ahí sí se fregó la vida. ¿Estamos claros? No le ponga la fruta sin cáscara. En un batido verde puede ser solo el batido de vegetales o verduras o puede ser el batido puesto una manzana, pero la manzana con cáscara. Y si solo se toma el agua, pues nos estamos comiendo el azúcar, la fructosa, la glucosa y no nos estamos comiendo lo más importante. Siempre en una fruta hay que comerse el bagazo, porque el bagazo da de comer a la microbiota y el resto de la fruta es para usted. Ahora me van a decir, doctor, pero la fructosa aumenta los radicales libres, la fructosa produce hígado graso. Sí es cierto, pero cuando viene con fibra y viene con polifenoles, con nutrientes, con un montón de sustancias que son súper, justifica comer la fruta por tener la fibra y tener los polifenoles.
Ahora mi pregunta es, ¿usted se puede comer 80 manzanas? ¿Cuántas manzanas se avanza de un jalón? ¿Sí? ¿Cuántas manzanas? Estas tan chiquitas. Yo creo que con una, posiblemente con dos. Usted, y eso qué coraje me da con los quetosos. Vean quetosos, ustedes no se van a poder comer 50 manzanas de una sola para que les cause hígado graso y resistencia a la insulina. No se van a poder comer. Pero los quetosos no comen frutas y se mandan cerveza y se mandan trago y se mandan vino. O sea, seamos consecuentes, hombre. ¿Sí estamos claros? Entonces, es muy importante que cuando comamos fruta, es cierto, va a entrar fructosa, pero no entran cantidades industriales de fructosa. ¿Y qué mitiga el hecho de comerme la fructosa de la fruta? La fibra y los polifenoles. Por eso en este estudio se ve que la manzana con cáscara es muchísimo mejor que la manzana sin cáscara. O más bien dicho, las frutas que se pueda comer con cáscara. Vamos, YouTube. YouTube preguntas, vamos. Mi doc, muy buenas noches. Fabiola desde YouTube nos pregunta, ¿la fruta cocida tiene la misma calidad de fibra? A ver, la fruta cocida es procesada. Ya en la casa. ¿Sí? Yo prefiero la fruta así como está. No le toque. Así la fruta como está. Pero la fruta cocida ya es procesada. Y la fruta sin cáscara ya está procesada. ¿Sí estamos claros? Me están preguntando, ¿y el plátano? El plátano tiene fibra adentro. Bueno, no se va a comer con la cáscara, ¿no? Pero el plátano... Ahora, mi pregunta es, si usted se puede, ¿cuántos plátanos se avanza de una sola? Ana me dice yo una. ¿El pera se pueden comer los diabéticos? Pero claro. A ver. Paremos aquí y hagamos un stop. ¿Los diabéticos pueden comer fruta? Yo les voy a decir algo, y de todo corazón. Si usted encuentra un bendito endocrinólogo, o un cardiólogo, o un médico general, o un médico familiar, que si usted tiene hígado graso y tiene diabetes, y le suspende la fruta, cualquiera que sea, o le comience a escoger las frutas, lo que va a pasar, ¿saben qué es? Que le va a dar pastillas. Le toca pastillas. Ok, si es que una persona come fruta, vamos a ver. ¿Ustedes han visto la información nutricional que tienen los alimentos? ¿Se han visto, no? Ayer hablamos de que una leche chocolatada en información nutricional dice que por cada 240 ml tiene 27 gramos de azúcar. 27 gramos de azúcar. El pobre hígado aguanta 20, 27 y se toman 2 vasos. El médico le manda a tomar leche, le manda a comer esas cosas, pero ¿usted ha visto alguna vez alguna fruta, las uvas, que tenga información nutricional? Porque no le han sacado ni le han puesto nada. Entonces los benditos médicos lo que hacen es, le quitan la fruta que no le han sacado y ni le han puesto nada, que es natural, y le mandan a comer todo pero poquito, con un montón de azúcar. O productos refinados y procesados. Pongámonos de acuerdo, hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tan mal controlado está el diabético que hasta la fruta le hace daño, hombre. Hasta la fruta le hace daño. ¿Por qué? Porque si entra fructosa y entra con la, ¿cómo se llama? Con la fibra y los polifenoles, es cierto que va a ayudar, pero en el momento de querer meter al hígado, pues se va a hacer grasa y va a agravar el problema. Por eso una persona que comience a tener masa muscular, que comience a hacer ejercicio, puede comer la fruta que le dé la gana. Pregunta que les voy a hacer a ustedes, a ver si mis amigos de TikTok lo contestan, igual mis amigos de Facebook contestan rápido. Pregunta, déjenme abrir esto. Pregunta, ¿por qué solo a los diabéticos les hace mal la fruta? Mango, uvas. ¿Y por qué a cualquier persona que come fruta no le pasa nada y se come un montón? Pregúntele eso al médico. Pregúntele eso, porque el problema no es la fruta. El problema es quién miércoles se come la fruta. ¿En qué situación metabólica me como? Si yo tengo hígado graso, si estoy con sobrepeso, obesidad, tengo grasa muscular, tengo resistencia a la insulina, hasta la fruta que es sana le hace daño. Pero no porque la fruta sea mala, sino porque el mal es usted. Es decir, un diabético hasta lo más sano no puede comer. O con hígado graso hasta lo más sano no puede comer. Vamos con YouTube, rapidito, vamos. Desde YouTube, doctor, las frutas con cáscara están fumigadas con pesticidas. ¿Qué hacemos para poder consumirlas? Hay estudios de evidencia bastante interesantes que hablan que las frutas bien lavadas con bicarbonato y con, ¿cómo se llama? Sidra o como es con vinagre, usted le saca casi el 90%.
lavándoles bien. Ahora, lo que recomiendan los ketosos, grasas sanadoras. Las grasas de los animales vienen con antibiótico. Les hago una pregunta. Si ustedes tienen un pollo, o no quitemos al pollo, usted, todos mis amigos de TikTok, todos amigos de Facebook y YouTube, les encierran en un galpón, desnudos, no hay baño, se hacen popó ahí, pisan el popó, pisan la orina y tienen que estar casi 2 meses hasta crecer y engordarse. ¿Qué les va a pasar a las 2 semanas de estar ahí entre el popó y las orinas? ¿Qué les va a pasar? Les va a dar una infección de las que se van a morir, pero para que no se mueran, ¿qué le damos? Antibióticos. Ahora, cuando llegue el pollo, quita los antibióticos. Pero las frutas, unas más que otras, se les puede quitar casi todo. Bicarbonato y vinagre ayuda a lavar bien, hasta con agua sirve. Saque los benditos antibióticos del chancho, de las vacas, y de paso, si usted lee, busque, a los animales les dan antibióticos como prevención de infección y les dan los antibióticos porque les ayuda a crecer rápido. Y cuando usted se toma esos antibióticos de los animales, va a tener resistencia. Después, cuando tenga una infección, ningún antibiótico le va a pegar y ¡chao! Vamos, que estamos bien. Vamos, sigue, mi querido, vamos. Doctor, yo comía mucha fruta y ahora tengo colesterol alto. Estamos mezclando astronautas con mineros. El colesterol se encuentra en los productos de origen animal. Podría ser hasta los triglicéridos. Ahora, ¿por qué la fruta aumenta los triglicéridos? No porque la fruta sea mala, sino porque la fruta le cuesta metabolizar a una persona que tenga hígado graso y que tenga diabetes. Pero no porque la fruta sea mala. Hasta la fruta no puede comer por tan mal manejo que tiene esta persona. Perfecto, vamos. Sigamos con las frutas. Pásale, mi querido José. Vamos. Regresemos nuevamente. Ok. Este es un estudio de la Journal of Agriculture and Food Chemistry. Dice lo siguiente. Actividades antioxidantes y antiproliferativas de las frutas comunes. Y vamos a comparar las siguientes. Vamos a comparar, en este estudio compararon las manzanas, los arándanos, las uvas, los pomelos, o ¿cómo se llama? Toronjas, los limones y la naranja. Vamos a ver cuál es mejor. Vamos a ponerle, José. Vamos, pongamos. Primero, ponle por favor, José. Ponle. De los que están más arriba son los que menos ayudan. Los que están más abajo son los que más ayudan. ¿Sí estamos claros? Y ahí tenemos las 2 frutas más interesantes que ayudan inclusive. Este es un estudio que se hizo con cáncer de hígado y células de cáncer de hígado. Primero, las piña. Sí, ponle la piña, ¿qué más? Ponle play. La piña, la pera y los duraznos no ayudaron mucho. No ayudaron mucho en este estudio. Pongámosle siguientes. Luego comenzaron a ver esto. Ponle por favor. Luego comenzaron con los plátanos. Los plátanos ya ayudaron un poquito más. Y luego las uvas ayudaron un poquito mejor. Ponle por favor. Pero luego los arándanos ayudaron bastantísimo. Por favor, siempre en un desayuno, siempre, por favor, nunca se olvide esto. Siempre en un desayuno tiene que haber bayas. Y la papaya ya vamos a ver. Me encantan las frutas, perfecto. ¿Cuáles son las bayas? Pregunta, bayas, ¿cuáles son las bayas? A ver, vamos a ver. Tengo hígado graso, por favor, ayúdenme. También, tengo hígado graso, deje de comer alimentos procesados y alimentos que tengan azúcar añadida y grasas trans. Es súper importante. Haga ejercicio, masa muscular y deje de comer pura azúcar. Eso sí. ¿Por qué nuestros pacientes, cuando arreglan todo eso, mejoraron su hígado graso? Y ahora pueden comer frutas y de hemoglobinas glicosiladas de 12, 13, 14, salen después de 8 semanas con 5.4, con 5.5 y sin medicación. Y comen frutas. Yo digo que estos keto charlatanes son realmente mentirosos porque cada 8 semanas, ustedes en TikTok han visto las graduaciones de medicina estilo de vida. Y los pacientes comen frutas y retiran la medicación. ¿Por qué no están enfermos comiendo frutas? ¿Y por qué se les retira la medicación? Y no solo es la evidencia, hemos visto en los pacientes que eso pasa. Si usted quiere más información del programa de medicina estilo de vida, pongamos los teléfonos de ahí. ¿Y cuáles son las frutas que han mejorado? Que realmente mejoran de manera increíble. Vamos a poner los teléfonos que me estaban pidiendo por ahí, vi. Los teléfonos de medicina estilo de vida son... No, los teléfonos, José. Los teléfonos de medicina estilo de vida vamos a poner inmediatamente. Vamos. Me dice, ahí está. 593-99-5960 y 593-99-189-7584.
para las personas de TikTok y para las personas de YouTube. Ahora, perfecto. ¿Cuáles son las mejores frutas que en este estudio mejoraron, inclusive si se come contra el cáncer? Vamos a ver, venga. Aquí están. Arándanos y limones. Los limones siempre los limones hay que poner en las ensaladas. Y arándanos. Yo siempre, todas las mañanas, es mi avena con mis arándanos y mis pecanas y mis frutillas o mis cerezas o mis ciruelas. Leche de almendras endulzada con dátiles. Todas las benditas mañanas. Y aquí estoy y no tengo diabetes. Perfecto, vamos. Sigamos, por favor, vamos. Ok, perfecto. Ahora sí, vamos. ¿Batidos o frutas? Vamos, José. Pongámosle, por favor. Pásale, por favor, José. Pásale, por favor. Aquí tenemos un estudio. A ver, vamos a ver. Perfecto. En este estudio vieron ellos lo siguiente. Primero hicieron manzanas y luego les dieron jugo de manzanas. Arándanos y jugo de arándanos. Miren, las partes blancas que ustedes ven aquí es la fruta. ¿Ya estamos claros? Es la fruta. En cambio, lo que no tiene color es el jugo. Lo que mejora de manera muy interesante su capacidad de mejorar el sistema inmune y antirradicales libres es la manzana completa que el jugo. Igual pasa con los arándanos. Es mejor comerse los arándanos que tomarse el jugo. Las uvas igual pasa. Es mejor las uvas que tomarse el jugo de uva. Las toronjas igual también la toronja, el limón también y la naranja también. Pero hay una fruta súper interesante. Es fruta, no es vegetal. Que hace lo siguiente. Es la única que hace esto medio loco. Pone por favor, José, cámbiale. Que se ve que el jugo es más poderoso que la fruta. ¿Y quieren ver qué más hace? Vamos, José. Ponle la siguiente por favor. ¿Ya? Este es un estudio bastante interesante. Ponle, por favor. Pásale a la siguiente. Pásale, por favor. Este es un estudio bastante interesante. Es la modulación del sistema inmune con esta fruta. ¿Quieren saber cuál es? Esta fruta le dimos en el COVID a la gente. Esta fruta la gente puede consumirse para mejorar el sistema inmune. ¿Quieren ver cuál es la fruta? Vengan acá. Y vamos a preparar una receta. Esta. El tomate. El jugo de tomate es muchísimo más poderoso que el tomate. Ahora me va a decir, pero doctor, ¿el tomate es un vegetal? No. Si ustedes pueden ver el tomate tiene cáscara. Tiene semillas. Y si tiene semillas, es fruta. Al final vamos a hacer un batido bastante interesante de lo que tiene que ver con el tomate, si estamos claros, y cómo preparar el batido de tomate, el doctor Albuja. Estos batidos sirven cuando hay gripes, cuando hay tos, para mejorar el sistema inmune. ¿Y quieren ver que no es cuento? Vamos a ver el estudio. Vamos con preguntas hasta ver el estudio. Por favor, vamos. Doctor, le pregunta, ¿los arándanos deshidratados son buenos para comer? No, yo prefiero los arándanos reales. Los arándanos de verdad, no los deshidratados. Déjenme coger los marcadores. Vamos, José, pongamos, miren lo que dice la ciencia. Ponle, por favor, José. Este es un estudio que se realizó en humanos para determinar el efecto del consumo de los vegetales ricos en carotenoides y con el sistema inmunológico y mejorar las defensas. ¿Sí? Vamos a ver. Pásale, por favor, José. Miren lo que dice. Pásale de una vez para contar el estudio rápido. Este es un estudio que durante las primeras 2 semanas a las personas les dejaron de dar frutas y vegetales. El sistema inmune cayó en picada. ¡Boom! Perfecto. Las siguientes 2 semanas les dieron jugo de tomate. Tomate de riñón. O tomatillo, creo que dicen en México. De tomate. Miren cómo el sistema inmune trepa. Luego dijeron las otras 2 semanas les vamos a dar zanahoria. Bajó. Les vamos a dar espinaca. Bajó. El tomate, el jugo de tomate es muchísimo mejor que el tomate per se por la concentración de licopeno que tiene. Vamos, preguntas. Vamos, preguntas de TikTok. ¿Se puede freír con aceite de oliva? Es más estable, sí, pero que no salga humo porque usted le está generando grasas trans en su casa o está recontra procesando el aceite. Vamos, ¿las frutas se pueden comer en la noche? Pero en la noche, 8 de la noche no. 5, 6:30 de la tarde es suficiente, apenas anochezca, no muy noche. Y no solo las frutas, cualquier cosa.
¿Sí estamos claros? ¿El tomate es malo para la artritis? ¿Quién dijo? No, eso no es cierto. Doctor, por favor, ¿puede indicar el estudio de la evidencia de cómo desinfectar las frutas? Híjole, no tengo aquí, pero los voy a conseguir para la próxima vez. Se puede desinfectar con vinagre y se puede desinfectar con, ¿cómo era? Vinagre y con bicarbonato. Aunque el estudio compara todas esas gotitas que compran en el supermercado para desinfectar versus el agua hace igual que esas cosas. Y es una buena opción vinagre con, ¿cómo se llama? Bicarbonato. Vamos, TikTok, rápido. Pero preguntan, ¿el jugo de tomate se pueden tomar niños? Pero si es para los niños también. El jugo de tomate. ¿Se pueden tomar los niños? Sí. Vamos, preguntas de YouTube o preguntas de Facebook. Vamos. TikTok, vamos. Preguntan, si uno es alérgico al tomate, ¿cuál sería otra opción? ¿Alérgico al tomate? ¿Qué examen le hicieron para saber que es alérgico al tomate? Hay que hacer un examen. Yo no he escuchado alérgico al tomate. Posiblemente puede ser, el tomate hay que tener mucho cuidado, hay que lavarlo súper bien por los químicos que le ponen. Y hay que lavarlo bien, bien. Si se puede comprar orgánico, mejor. 1000 veces mejor. Vamos, YouTube, vamos, ¿qué dice en Desde YouTube? YouTube, René nos pregunta, ¿las semillas y la cáscara de tomate no son malas? No, para nada. No son malas, excepto una persona que tenga divertículos que tiene que tener cuidado. Pero de ahí al contrario, ¿la fibra daba de comer a quién? La fibra daba de comer a la microbiota, hombre. ¿Estamos claros? Vamos, TikTok, vamos. ¿El jugo de tomate sirve para la anemia hemalótica autoinmune? Anemia hemolítica autoinmune, el jugo de tomate. El jugo de tomate aumenta las células blancas de la sangre, ¿sí? Las células rojas no he visto estudios, mejora el sistema inmune. Ahora, ¿cómo hacer el batido? Vamos, vénganse para acá. ¿Cómo hacer el batido? El batido debe tener algunas cosas. Primero, vamos a ponerle agua y luego vamos a ponerle tomatitos. ¿Sí estamos claros? Tomates. Yo me acuerdo, ay, por ahí cayó uno. Yo me acuerdo que este jugo, ahí cayó otro. Este jugo le hicimos nosotros en el tiempo del COVID para mejorar las defensas. Le ponemos tomate con poquita agua, la idea es que quede espeso y le vamos a poner limón. Bastante limoncito. Si usted tiene en su casa, ¿cómo se llama esa especie que es como pimentito? Le va a poner un poquito y le va a poner unas pizquitas de sal. ¿Estamos claros? Perfecto. Una vez que estamos ahí, vamos a hacer esto. Vamos a licuar. Perfecto. ¿Cómo podemos potenciar el licopeno? Pregunta para mis queridos amigos. Soy diabético, ¿puedo tomar? Sí. Mejor sabe el vecino, no sé cuánto. Dice, doctor, ¿el calostro de la vaca es bueno para las defensas? El de la mamá sí, el de la vaca no. La leche tiene un chorro de azúcar, tiene caseína y la leche para las mujeres, osteoporosis. No, algún rato vamos a hablar de eso. ¿Cómo potenciar este jugo? ¿Cuál es mejor, pimiento rojo o pimiento verde? Según los estudios, el pimiento rojo tiene mayor cantidad de antioxidantes. Vamos a poner pimiento rojo. Poquito. Y le vamos a licuar con pimiento rojo. Vamos. Pregunte. Te preguntan, doctor, ¿el jugo se hace con cáscara? Sí, bien lavada, pero bien lavada. Por tiempo, un secreto. Apenas le licúe, le ponen el vaso y antes que se decante toda la fibra, falta limoncito. Qué rico. Todas las mañanas, uno, perfecto. Ay, qué bueno está. Rico. Vamos, preguntas. Le preguntan, ¿podemos mezclar el tomate con fruta? Sí se puede mezclar el tomate con fruta, pero en el estudio habla tomate específico. Y si algún rato le mezcla con fruta, de cajón tiene que tener fibra. ¿Estamos claros? Ahora, perfecto. Vamos con otra parte importante. A ver. Normalmente las personas, los keto charlatanes, o los ketosos, o los keto lovers, dicen que la fruta tiene un índice glucémico muy alto. ¿Qué es el índice glucémico? El índice glucémico es cuando usted se come una fruta, pongámosle aquí una frutita, y se transforma en glucosa y fructosa, ¿cuánto tiempo la glucosa necesita para llegar a la sangre? ¿Muy rápido o muy lento?
El índice glucémico actualmente, porque la otra vez que hablaba de frutas me decían los ketos, no, pero es que lo que pasa es que, ¿cómo se llama? El índice glucémico es alto. A ver, vamos a ver. Primerito, es algo interesante esto. Cuando nosotros comemos este tipo de alimentos, ya, el índice glucémico es desde que yo consumo, qué velocidad tiene para llegar los hidratos de carbono hasta la sangre. Y el concepto real es, el índice glucémico es cuánto tiempo demora 50 gramos de carbohidratos una vez que me como de cualquier alimento que sea, me como 50 gramos, cuánto tiempo se demora en llegar a la sangre y cuánta cantidad, que sería carga glucémica, llegaría. ¿Sí estamos claros? Perfecto. ¿Por qué el índice glucémico ya no se está usando ahora? Por lo siguiente, hagamos un ejemplo con las zanahorias. ¿Ya? Para yo consumirme 50 gramos de zanahorias, tengo que consumir media libra de zanahorias. Para comerme 50 gramos de zanahorias, tengo que comerme casi 7 zanahorias. Es decir, nunca me voy a poder comer 50 gramos de zanahorias, nunca. Ahora, déjenme acabar el concepto. Es decir, tengo para comerme 50 gramos de carbohidrato que vienen a zanahorias, tengo que comerme 700 gramos o una libra y media de zanahorias. Pero lo interesante es que de estos 700 gramos, 650 son fibra. Y eso no mide el índice glucémico. Es decir, que para yo poder consumir 50 gramos, que representa el índice glucémico que quieren hablar, me debo consumir una libra y media. Y de la libra y media, casi el 80% es fibra. Y esta fibra es la que ayuda a detener que la fructosa o mezclada con glucosa se absorba lentamente. Por eso es muy importante la fibra. ¿Estamos claros? Entonces, el índice glucémico nos sirve por dos cosas. Primerito, porque usted no va a poder comerse tantas uvas, tantas peras y tantas naranjas que llegue a tener un índice glucémico muy alto. Y en caso de las zanahorias, excepto que usted sea, ¿cómo se llama? Bad Bunny. Box Bunny. Y hasta le puse al Bad Bunny, no sé si el Bad Bunny se coma tantas zanahorias, excepto que sea Box Bunny. Entonces, en otras palabras, para yo poderme comer 50 gramos de zanahorias y tener un índice glucémico a lo bestia, tengo que consumirme 7 zanahorias. Pero las 7 zanahorias no se va a poder comer nunca porque tienen fibra. Entonces, ¿el índice glucémico dónde queda? Segundo, vamos con segundo. Dice índice glucémico, no dice índice de fructosa. Entonces, ¿cómo pueden medir ustedes el índice glucémico, la velocidad a la que llega la glucosa a la sangre para que suba alto y luego se produzca insulina? Y ahí está, la insulina es la que causa el problema por comer frutas. Mide índice de glucosa, no mide índice de fructosa. No mide este índice. Porque la fructosa es cierto, puede causar radicales libres de hígado graso. Pero la fibra ayuda a sostener esto que es muy importante. Entonces dejémonos de charlatanerías, hombre. En otras palabras, ¿qué quiero decir? ¿Usted se puede comer 50 uvas? No, doctor, las uvas tienen mucho azúcar y el índice glucémico alto. Pero para que usted se coma uvas, para que le trepe el índice glucémico y la insulina tenga que salir como ducha para poder meter toda esa glucosa en el músculo y en el hígado, usted tiene que comerse un chorro de uvas. Unas 2 libras de uvas. ¿Se puede comer 2 libras de uvas? No se puede comer 2 libras de uvas. Por la cantidad de fibra que tiene. De paso, la fibra protege de la fructosa que tiene. ¿Estamos claros? Vamos, preguntas de TikTok y preguntas de Facebook. Vamos. Si estoy embarazada, ¿puedo tomar? Pero es que ya debo haber estado tomando hace rato el jugo de tomate, hombre. Agua, tomate, limón, pimiento rojo. Perfecto, Fernanda. Los niños deben comer igual que un adulto. A ellos también se les puede... Nosotros tenemos en nuestro centro de medicina y estilo de vida muchachos de 16 años con hígado graso e hipertensión arterial y prediabetes y triglicéridos en el cielo. Esta generación que viene, la de esos niños, que me está preguntando mi querida amiga Birdi, dice al final, son la primera generación de niños que van a morir antes de la edad que murieron sus abuelos y sus padres por estos problemas. Vamos, preguntas de YouTube, vamos. Doctor, Yasmina pregunta, ¿no sería mejor hacer ese jugo de tomate pelando el tomate? Pues si pela el tomate y la microbiota.
La cáscara es muy importante. Hay que lavarla bien. Y si puede conseguir tomate orgánico, mejor. ¿Sí estamos claros? Vamos, preguntas TikTok, vamos, preguntas. ¿El jugo de tomate se debe tomar en ayunas o a qué hora? El jugo de tomate se puede tomar en ayunas, puede ser, algunas personas. El problema, sí te hay que tener cuidado por el pimiento. Algunas personas el pimiento sí les cae, pero puede ser después del desayuno tomarme el jugo de tomate como un jarabe. Es más que suficiente. El batido se toma en ayunas, no hace falta, se puede tomar también después del desayuno sin ningún problema. ¿Estamos claros? Entonces mi pregunta es, para que realmente suba este famoso índice glucémico y la glucosa suba tan alto, se necesita comer demasiado. ¿Pero usted se puede comer bastante fruta? Es imposible que pueda comer tanta fruta. Vamos, preguntas de YouTube, preguntas de Facebook, vamos rápidamente, porque viene otro concepto muy importante. Me están preguntando, a un bebé de 7 meses, ¿es bueno darle? Si ya dejó de... La idea es ver la alimentación complementaria junto con leche materna, pero no tiene ningún problema. Si le dan carne, le dan pollo, ¿cómo le va a dar jugo de tomate? Hombre? ¿El jugo le puede dar a los niños de 2 años? Sí. Vamos. Vamos. Pregunta de TikTok. Me preguntan, ¿con qué cantidad de bicarbonato y vinagre se puede desinfectar los tomates para el jugo y cuántos se deben comer? Por lo menos hacer unas 2 cucharadas grandes una o 2 cucharadas grandes en 1 litro de bicarbonato y poner por lo menos una media tacita de vinagre. En medio litro. Se le limpia bien, se le lava bien con una esponjita y estamos listos. Vamos. Desde YouTube nos preguntan, ¿se pueden mezclar las frutas o debemos hacerlo jugo solamente, o sea, solas, individuales? A ver, yo no estoy diciendo que consumamos jugo de fruta. Sí, yo lo que dije, en los jugos verdes, si le va a poner una fruta que tenga la cáscara. Yo recomiendo comer la fruta, no el jugo. Porque el jugo ya le sacó la fibra, ya no tiene el efecto de la microbiota. La fibra de la fruta con los minerales, fitonutrientes y oligoelementos que tiene es la protección de la fructosa que viene. Entonces, ¿vale la pena comer fruta por los fitonutrientes que tiene y por la fibra? Sí, vale la pena. Pesa más de esto que la fructosa. ¿Sí estamos claros? Perfecto, vamos. Me están preguntando, ¿jugo para la anemia? Jugo de tomate. Ahora, vuelvo a insistir. Es que, doctor, me tomo el jugo de tomate y me tomo el jugo de berros y me tomo no sé cuántas cosas y me como el hígado de pollo, Madre Santa, y con todos esos químicos y esas porquerías que les dan a los pollos y no me arreglan anemia. La anemia no es una enfermedad per se. La anemia es una consecuencia de una enfermedad que tiene. ¿Sí estamos claros? Puede ser pérdida de sangre porque no está funcionando bien los riñones. Entonces, el problema de la enfermedad del riñón causa este problema que es la anemia. O estoy perdiendo por la menstruación mucha sangre, entonces el problema es los miomas que está perdiendo mucha sangre. No estoy comiendo bien, entonces el problema de la anemia es por no estar comiendo bien. La anemia siempre es algo, por algún lado estoy perdiendo sangre y hay que investigar qué es lo que pasa. Dice, doctor, buenas noches, disculpe, ¿los batidos de fruta se pueden mezclar? A ver, yo hablé del batido de tomate, no estoy hablando del batido de la naranja ni de jugo de frutas, porque si usted se consume el jugo de frutas sin la fibra, estamos en problemas. Y por eso cuando yo hice el jugo de tomate, hice con cáscara completa. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Este es el único jugo que tiene más poder que la fruta de todas las que hemos visto en el estudio. De ahí en adelante, cualquier fruta, comerse la fruta, más no el jugo. Porque si se come la fruta y le quitó la fibra, sí estamos en problemas. Ahí realmente sí estamos en problemas. Vamos, preguntas de YouTube, José. ¿Fruta que baje de peso, doctor? A ver, las frutas no bajan de peso. Lo que sucede es lo siguiente, yo no tengo que buscar algo que me baje, sino que es lo que me está subiendo de peso. Y acuérdense ustedes, ¿en qué sube de peso? ¿En músculo? ¿Subió de peso en retención de agua? ¿Subió de peso en grasa? ¿O subió de peso en hueso? Hueso creo que sea difícil. ¿En qué está subiendo de peso? Y esa grasa que tengo extra en peso, ¿en dónde está? Grasa subcutánea, ni me preocupo. La grasa de aquí, la grasa de la cola, la grasa de la entrepierna, no me preocupo. Me preocupo de la grasa que está en el hígado. Esa sí me preocupa. Y de la grasa que está en las vísceras, esa sí me preocupa. Entonces, ¿qué fruta utilizo para bajar de peso?
Pues primero hay que saber en qué lugar está la grasa. Segundo, qué es lo que está haciendo que usted suba de peso en grasa. ¿Sí estamos claros? Y usualmente lo que ayuda mucho es dejar de consumir todos esos alimentos que tienen altas cantidades de azúcar. Vamos, preguntas. Doctor, ¿hay diferencia entre el jugo de tomate de árbol y el de riñón? ¿Jugo de tomate de árbol y riñón? Yo pienso y creo que tiene más licopeno el jugo de tomate de riñón que el jugo de tomate de árbol. El estudio es hecho en jugo de tomate de riñón. Es magia el jugo de tomate de riñón. Es lo mejor para mejorar el sistema inmune. Aquí está el estudio. Este es el estudio de la British Journal of Nutrition. Es decir, no cualquier revistita. Es de la revista de nutrición británica, que es más exigente que los mismos americanos. Me están preguntando acerca de la resistencia a la insulina y veo bastantes preguntas de la resistencia a la insulina. Antes de contestar, me pregunta Rita, ¿algún remedio para la alergia? A ver, yo nazco con la posibilidad de ser alérgico. Y si me pongo en contacto con algo, me hago alérgico. Si no me pongo en contacto con algo, no me hago alérgico. Y usualmente las alergias se dan porque no consumo fibra, se abre esta capita que protege el intestino y entran todos los preservantes y aditivos y todas las cosas que vienen en el pollo, que vienen en los quesos y que vienen en las carnes y me produce alergia. Cuando se come mucho más sano, la alergia se va. Vamos, resistencia a la insulina. Hasta es una pregunta, José. Vamos. Desde YouTube, doctor, Emma nos dice, ¿se puede dar este jugo a un adolescente para que le ayude a concentrarse en su estudio? Concentrarse en el estudio. Ahí sería bueno una neuropsicóloga para realmente diagnosticar por qué no hay concentración. ¿Sí? Y eso es algo muy interesante. El cerebro va madurando de atrás para adelante y a veces se retrasa eso y la falta de concentración es compleja. Pero no hay como las abuelitas un jugo que aumente la concentración. Ese es un trabajo neuropsicológico con una psicopedagoga para ir mejorando la capacidad de atención con ciertas técnicas. ¿Jugo de tomate afecta la vesícula? No. Doctor, ¿por qué el jugo de betabel me produce náuseas? Pues tal vez si está muy concentrado, sí puede producir náuseas. Acuérdense que el betabel tiene bastante azúcar, bastante fructosa. Antes hacía azúcar del betabel o de la famosa remolacha. Resistencia a la insulina. Vamos rápido. Hagamos un ejemplo. Vamos a comernos de esto que está aquí. Vamos a comernos uvas. Si yo me como uvas, no, doctor, las uvas tienen mucho azúcar. Si el doctor me dijo que son pura azúcar. A ver, una copa de vino tiene 50 uvas. Eso sí es azúcar y sin fibra. ¿Se puede usted comer 50 uvas a la misma velocidad que se toma el jugo? No, perfecto. Me como las uvas y las uvas viene la fructosa con la fibra y sobre todo la glucosa, porque también tiene glucosa la sangre. Pero esta glucosa tiene que entrar al músculo y tiene que entrar al hígado. Por eso viene el páncreas, produce insulina, toca unas compuertas aquí, toca otra compuerta acá, las puertas se abren y la glucosa entra. Cuando usted comienza a comer mucha cantidad de alimentos procesados con azúcar y mucha cantidad de grasas trans, comienza a haber depósitos de grasa en el hígado y depósitos de grasa en el músculo. Ok, volvamos a dar a esta misma persona las uvas. Una vez que ya tiene grasa en el hígado y tiene grasa en el músculo y tiene grasa visceral y sobre todo grasa en el hígado, damos las uvas. Cuando vienen las uvas, de repente la glucosa quiere entrar al músculo, no puede. Quiere entrar al hígado, no puede. Pero no por la fruta, sino por la grasa que tenemos aquí. ¿De dónde viene esta grasa? Viene de dos fuentes. Primera, azúcar, fructosa y viene de grasas trans. Grasas trans. Es decir, productos de origen animal. Pregunta, para mejorar el hígado graso y para poderme comer la fruta sin problema y que no me haga daño hasta la fruta, ¿qué debo eliminar aquí? ¿Qué creen que debo eliminar? La grasa trans y el azúcar. Entonces, cuando me piden un batido para bajar de peso, ¿yo qué saco dándoles el batido? Si siguen comiendo estas vainas, pues se echa todo a perder, hombre. Vamos, luego me dicen, doctor, a los jugos no se les debe añadir. A ver, ¿quieren que les dé la receta nueva para quedarse viuda? Pues dentro de la receta para quedarse viuda, imagínense, un vaso de jugo de naranja tiene 20 gramos de azúcar, 20 gramos. Y encima usted le echa 2 cucharadas de azúcar,
Es decir, la fructosa sobre fructosa y sin fibra, rapidito va a tener hígado graso. Va a tener triglicéridos altos y resistencia a la insulina. ¿Qué fruta ayuda para subir la masa muscular? Lo que ayuda a subir la masa muscular es bastante el brócoli. Es una súper buena opción. Vamos, YouTube. Preguntas de YouTube, vamos. Doctor, ¿cuántas frutas se recomienda comer al día? Frutas se recomienda, a ver, primero, si yo le dijera 10 manzanas, ¿avanza? No va a avanzar. Si le digo 80 uvas, ¿avanza? ¿Y 30 plátanos, avanza? Lo lindo y lo mágico que Dios hizo a las frutas, ¿saben por qué es? Que las frutas no se puede comer más o tanto para que me sube el índice glucémico, excepto que sea jugo. ¿Por qué? Porque usted puede hacer un jugo de naranja con estas naranjas, puede hacer con 5 naranjas, un vasito, pero no se puede comer las 5 naranjas nunca. Esa es otra de las estupideces de que la gente piensa, que cree que la fruta tiene mucho azúcar, tiene fructosa, pero le protege la fibra y los oligoelementos y fitoquímicos que tiene o polifenoles, que vale la pena consumir la fruta porque tiene este beneficio. Pero si yo le quito esto y solo le dejo la fructosa, ahí sí estamos en gravísimos problemas. ¿Estamos claros? Doctor, ¿todo diabético tiene hígado graso? Casi siempre los diabéticos tienen hígado graso. ¿Sí? Pues si no pudiera entrar la glucosa sin ningún problema. ¿Una persona con diabetes puede comer papaya y sandía? Sí, el problema no es la papaya y la sandía. El problema es que usted, si tiene una persona con diabetes y tiene grasa aquí y tiene grasa acá, hasta la fruta le sube la glucosa porque no puede entrar. El problema no es la fruta, el problema es quién se come la fruta. Ahora, ¿llegó a tener esta grasa aquí por fruta? No, excepto que se coma diariamente 30 plátanos, 50 uvas y unas 60 naranjas. Y unas 50 manzanas. ¿Se puede comer? Pero ¿sabe cómo se puede comer unas 50 uvas? En vino. ¿Sabe cómo se puede comer unas 20 naranjas? En 2 jugos de naranja. Ahí sí. Entonces, no me vengan a decir que el problema es la fruta. El problema son los benditos jugos que le sacamos la fibra y los nutrientes que tiene la fruta, de los cuales vale la pena consumir fruta. Todos los batidos de leche de almendras con frutas es bueno siempre y cuando, si es que se hace el batido con la cáscara. Yo prefiero comerme la fruta y usar la leche de almendras o la bebida de almendras para otra cosa. 1000 veces me como la fruta. No tomo jugos. No uso jugos. ¿Sí estamos claros? Los teléfonos de medicina estilo de vida, porque están preguntando, si usted quiere con alimentación revertir su diabetes, ¿por qué no me vengan con el cuento de que el doctorcito me dijo que la diabetes es genética, doctor? Por eso yo estoy enferma. La diabetes es genética por la porquería que come. O sea, eso no es genético, es por lo que come. La hipertensión es por lo que come. ¿Saben qué pasa aquí? Vamos, sigamos. La glucosa no puede entrar. Entonces, el páncreas, cuando usted se come hasta lo más sano que es la fruta, comienza a producir mucha insulina. Mucha insulina. Y esta insulina sube la presión arterial. De paso, el azúcar y la fructosa suben más la presión arterial que la sal. Cuidado, ¿eh? La glucosa sube más la presión que la sal. ¿Sí? Y ese azúcar que viene, miren, la leche, un vaso de leche deslactosada y descremada tiene 13 gramos de azúcar y su hígado aguanta, por cada cuarto de litro, aguanta 20. Tómese 2 vasos de leche, póngale azúcar, tome jugo de naranja. Y cómase el pan que cada integral, cada 3 rodajas tiene 7 gramos de azúcar. ¿De dónde vino la resistencia a la insulina? Por eso digo, es tan mal manejado esta persona que hasta la fruta le hace daño. Sube la presión arterial. El exceso de insulina por comer o tomarse los jugos da una sensación de ansiedad loca por comer, antojos. Y la gente dice, doctor, es que mi cuerpo me pide dulce. En serio, mi cuerpo me pide dulce. Claro, pues si tiene la insulina en el techo. Si esta insulina llega a los ovarios, síndrome de ovario poliquístico. Si esta insulina llega al hígado, más hígado graso. Si esta insulina llega al cerebro, con la glucosa, Alzheimer. La resistencia a la insulina es la mamá de
Diabetes y todos sus problemas, neuropatía, ceguera, amputación, daño renal, diálisis. Hipertensión, con todas sus complicaciones, infarto cardíaco, daño renal, accidente cerebrovascular, resistencia a la insulina, si estamos claros, Alzheimer, cáncer, síndrome de ovario poliquístico, toditas esas cosas. ¿Dónde empezó? Por comer mucho azúcar y muchas grasas trans. No porque usted hereditariamente, es que a mi doctor me dijeron que yo genética, déjese de tonteras. Aquí no hay genética. Aquí es lo que usted come. Y si heredó algo, esos son sus hábitos. ¿Estamos claros? ¿El jugo de tomate aumenta el potasio? Por favor, me puede informar. Hay que tener cuidado con el jugo de tomate para personas que tienen problemas de insuficiencia renal grave. Sí, hay que tener cuidado y gracias por la pregunta. ¿Batido de banano, frutillas, leche y avena sube la glucosa? Sí, pero hasta el techo se le pasó la luna. Pero si usted se comiera el banano, las frutillas y el banano, las frutillas, ¿se puede comer un banano con 10 frutillas? Yo no creo que se avance, pero en el batido sí. Y encima sin fibra. No soy amigo de los batidos. Doctor, me dice, ¿y se puede curar el ovario poliquístico? ¿Cómo? A ver, hagamos un ejemplo. ¿Cómo curarían el ovario poliquístico? Síndrome de ovario poliquístico, ¿qué quitarían de la alimentación? Vamos, TikTok. Saben, los de TikTok saben bastante. ¿Cómo mejoraríamos síndrome de ovario poliquístico? Vamos, ¿qué quitaríamos de aquí? ¿Y qué aumentaríamos? Es fácil. ¿Qué quitarían? Me encanta, muchas gracias. Exactamente, ¿quién dijo? Ahí está, toditos. Está Silvia. Mabel, ¿quitaría primero qué? El azúcar. Pregunta, cuando usted tiene síndrome de ovario poliquístico, ¿el médico le quita el azúcar? ¿Y por qué no le quita y le da metformina? Qué raro. Cuando hay exceso de insulina y la insulina pasa por los ovarios, van creciendo los óvulos o se van desarrollando. El azúcar, ¿qué más quitaría? Vamos, ¿qué más? ¿El azúcar? Perfecto. Exactamente. ¿Y la grasa? El azúcar y la grasa. ¿Qué más yo haría? A esta persona con síndrome de ovario poliquístico le haría que haga masa muscular. Músculo, músculo, bastante músculo, 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 músculo. Para toda esa grasa meter al músculo. ¿Saben lo que más haría? Que esta persona coma temprano, que esta persona se acueste temprano. Miren, nosotros tuvimos una paciente en el primer grupo de medicina estilo de vida hace 7 años. Posiblemente me debe estar viendo, no sé. Entró al programa y acabando el programa, la nutricionista me dice, ve doctor, esta señora está harta de las frutas, de los vegetales, de las nueces, las almendras, tiene náusea, tiene vómito. Y la señora me dijo que no se podía embarazar como hace 10 años y que ya no se cuida con nada porque ya intentó varias veces tener una bebé y no tiene. Mejoró tanto la resistencia a la insulina que le dije que le hagan una prueba de embarazo. El síndrome de ovario poliquístico ahora tiene 7 años y es una nena preciosa. Derecho. Alimentación. Vamos, ¿qué fruta es mejor para los músculos? Más que fruta, el brócoli, ¿sí? Que es importante. Vamos. Desde YouTube. Buenas noches, doctor. Mi mamá tiene cáncer al páncreas y le quitaron todas las frutas. Saludos desde Perú. A ver, si es que tiene cáncer a páncreas y es terminal, sí puede ser importante quitar las frutas. Más bien dicho, no quitar las frutas, quitar los jugos. Quitar los jugos. ¿Sí? Eso sí es importante. Las frutas no creo. No pienso en las frutas. Me están preguntando, Facebook, José, ahí en Facebook, ¿miomas recomendable metformina en el embarazo? No le daría metformina en el embarazo, excepto que la cosa se ponga compleja. Pero yo traté de no usar. Vamos, dice doctor, mi hijo, es que pasa tan rápido todo esto. Kiwi y sandía, bastante bien. El kiwi no tiene tanta fructosa. La sandía sí tiene bastante fructosa y la idea es comerse completa. Vamos, no jugo de sandía, ¿no? Vamos. Doctor, por favor, dígame si un paciente con insuficiencia renal aguda y ácido úrico en 8, ¿qué fruta debe comer? A ver, con insuficiencia renal aguda y con ácido úrico bastante alto, ahí sí, primero deja las carnes, leche y huevos, ¿sí? Posiblemente las frutas hay que dosificar, pero ya con daño renal hay que ver otros aspectos más para saber qué dieta específica hay que darle. Pero frutas yo no veo el problema, pero no jugos. Ojo, ¿ah? Bien, creo que estamos ahí. Híjole, ya son las 9, ya pasó tan rápido el tiempo. A ver, para mis amigos que quieren hacer medicina estilo de vida, que lo pueden hacer desde el exterior. Tenemos ahorita una paciente
Marisabel se llama, no sé si me está... No, debe estar durmiendo en España. Debe estar durmiendo. Ella está haciendo desde España. Se puede hacer, usted si está en México, si está en Colombia, si está en Argentina, en cualquier país, puede hacer el programa de medicina y estilo de vida desde aquí al 593-99-5960 o al 593-99-189-7584. Ahorita puede escribir y ahorita le van a contestar. No sé quién está, ¿sabes quién está? Joana está. Dígale, Joana, el doctor Albuja me dijo que usted me va a contestar. Le puede escribir ahorita al 593-99-189-7584. Ese es de WhatsApp, para que usted pueda escribir. Perfecto. Vamos a unas últimas preguntas. Buenas noches. Dice, me duele el lado derecho de la barriga. Un eco le preferiría. Dice, déjeme ver, espera un ratito. Dice, veo sus videos y me gusta lo que dice como médico, pero la información de que ya dale, no entiendo esa parte. Algo de Frank dice. Para la colitis, muchísimas gracias. Miomas, hipotiroidismo, vamos a hacer un tema de hipotiroidismo. Algunas preguntas más que queden en YouTube, queden en Facebook. Perfecto, listo. Concretemos. Doctor, ¿qué opina del café? El café para unas personas es buena siempre y cuando no le suba los triglicéridos, no le quita el sueño y no le ponga nervioso. Si es que a usted le pasa eso, para usted no es el café. Para usted no, 2 tazas máximo, pero usted no es el café. Hay personas que toman café y duermen como piedra. Hay personas que huelen el café y se quedan toda la noche así sin poder dormir. Para usted no es el café. Máximo 2. La última pregunta, vamos. Doctor, ¿el agua de coco hace mal? La fruta que tiene menor fructosa, arándanos. ¿El agua de coco? No hace mal. Pero un vasito de agua de coco sí. Vuelvo. Frutas en jugos, negado. Concluyendo. Frutas en jugo, negado. ¿La fruta tiene fructosa y la fructosa hace daño? Sí. Pero como la fructosa viene con la fibra y fitonutrientes, justifica comer las frutas y son buenas y no hay ningún problema. Segundo, las frutas pueden subir el índice glucémico. ¿Cómo usted mide el índice glucémico en las frutas si las frutas tienen más fructosa? No dice índice de fructosa, dice índice glucémico. Entonces no se puede medir, por eso el bendito índice glucémico no sirve para nada. Y segundo, para poder trepar el índice glucémico de una fruta tiene que comerse un chorro de fruta porque no se mide la fibra que tiene la fruta. Y ese dice el ejemplo, para que usted le suba el índice glucémico tiene que comerse 1,5 libras de zanahorias y de las cuales los 150 gramos o el 80% es fibra y esa fibra ayuda a que esa fructosa no se absorba. Entonces, ¿para qué usan el índice glucémico los ketosos? ¿Estamos claros? Yo creo que se refiere al agua que viene dentro del coco. Sí, el agua que viene dentro del coco, un vaso estaría bien, ¿sí? Alimentos para el estreñimiento de un bebé de 1 año, más bien dicho, no alimentos para el estreñimiento, alimentos que causan galletitas, pancitos, dulces, azúcar, arroz blanco, ¿qué más? Pancitos, eso les causa estreñimiento terrible. ¿Cómo hizo el jugo de tomate? Concluyendo, jugo de tomate, vamos, pusimos. Usted le puede dar el gusto, pero la idea es que por lo menos sean más de 2 tomates por un medio litro. Si le quiere, puede poner 3 tomates. Los tomates son la única fruta que superan en nutrientes a la fruta misma por el licopeno que tiene, ¿sí? Luego hicimos esto, pusimos los tomates y le pusimos limón. Le puede poner pimienta negra o pimiento rojo. Da un sabor exquisito y le pone una pizquita de sal. Le licúa, miren cómo quedó el batido, ¿ven? El bagazo va arriba y el agua va abajo. Por eso, al momento en que le van a dar de tomar el jugo, licúa, le mete el vaso y de una para que entre el bagazo con el agua. No quiero solo esto que se tomen, no, todo, el bagazo completo. ¿Sí estamos claros? Eso es, vamos, creo que estamos ahí, perfectos. Hemos llegado a más de 2,000 personas, gracias en TikTok, en Facebook imagino y en YouTube también. Vamos al postre. Y el postre está exquisito, con fibra, con poca fructosa, sin nada de azúcar. Vamos al postre, vénganse para acá, vamos. Pongamos la musiquita, querido José. Encontré un versículo increíble, pero quiero invitarles antes. El próximo miércoles voy a hacer un live especial. Hay una historia que no he contado a nadie en redes sociales ni en televisión y es una historia, un story time increíble de una vivencia que tuve salvándole a una chica
de que le quiten los órganos y que tenía apenas 8 meses. Hoy tiene 33 años. Y ya me aceptó mi querida Rebequita salir en redes sociales y hacer entre los dos el testimonio de lo que, no de lo que hizo el doctor Albuja, sino de lo que Dios me puso que haga. Vamos, leamos el versículo. Vamos, el versículo está, José, ¿dónde está el versículo? Está en Gálatas 1:10. Vamos a leer. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10 dice así. Déjenme ver, déjenme buscar Gálatas 1:10. Gálatas 1:10 dice así, escuche. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Esto escribió Pablo. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino busco la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo del Maestro. Es increíble. Todos nosotros buscamos la aprobación de la gente. Encajar en un grupo, sin importar qué daño me estoy haciendo yo y qué daño me hago a mi familia, pero quiero encajar con mis amigos del trabajo para que no me hagan bullying y para que me acepten porque me siento rechazado. Quiero encajar en el colegio. Es increíble. Ahora los adolescentes tienen sexo por deporte, hombre. Y yo les digo una cosa a las mamás y a los chicos. ¿Para qué quieres tener relaciones sexuales? ¿Para qué? ¿Para saber qué se siente? Perfecto. ¿Qué pasaría si lo mismo le hacen a tu hermana? No, doctora, a mi hermana no. ¿Y por qué tú coges a un chico o a una chica y le usas? Porque le usas. Yo siempre digo, ojalá pudiéramos ponernos un preservativo en el corazón para que el corazón también no sufra. Ahora hacemos cosas locas para encajar, para que nos acepten. Porque posiblemente en mi familia no me aceptan y no me dejan encajar. Y aquí dice, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Les hago un ejemplo. Si hay un grupo de amigos al que yo quiero entrar y esos amigos son mujeriegos, fuman, toman, las cariñosas, se pegan cerveza, no van a dormir a su casa. ¿Qué más? Hacen cosas que no va conmigo, pero yo quiero que me acepten. Hay pacientes de estilo de vida que dicen, doctor, he tenido que cambiar de amigos porque ya no comparto lo mismo. Cuando una persona en este tiempo trata de hacer bien las cosas, no sé si a usted le pasa, ¿se ha quedado sin muchos amigos? Bueno, si es que eran amigos. Es cierto, la familia a uno le acepta como es y no le pide encajar, pero los amigos posiblemente sí. Aquí dice, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Cuando usted quiere la aprobación de los hombres, siempre le va a ir mal. Casi siempre. ¿Qué le piden los hombres? Que hagas lo mismo que hace el grupo. A veces cuando hablo con mis hijos me dicen, papi, pero es que no tengo amigos, tengo pocos amigos. Yo tengo amigos contados con la mitad de la mano, creo. Amigos. Pero mis amigos comparten mis principios. No tengo que hacer nada para encajar. Me aceptan tal como soy, porque conviven con mis principios, comulgan con mis principios. Y yo sí quiero tener la aprobación de Dios. Y no busco quedar bien con los hombres. Ejemplo. Y con este ejemplo concluimos. A mí me gusta volar parapente. Bueno, ya no he volado algún tiempo. Y recuerdo ustedes aquí en Ecuador hay un lugar que se llama Crucita. Está en la provincia de Manabí, en la costa del Pacífico. Y en ese lugar es muy común el vuelo de parapente. Y un día mi hijo mayor estaba muy chiquito, tendría unos 8 años, ahora ya tiene 20, y íbamos a volar los dos. Entonces la mamá nos subió a la montaña, a la lomita, nos dejó con severenda mochila, en un calor terrible, y nos sentamos debajo de un árbol porque todavía no se podía volar porque el viento no estaba bien. Cuando el viento ya estuvo bien, armamos el equipo, mi hijo iba adelante como pasajero, y cuando queríamos salir se fue el viento, y ahora, papi, ¿qué hacemos? Yo no voy a bajar cargando todo esto en este solazo. Volvimos a poner el equipo y nos sentamos.
Y cuando nos sentamos, los supuestos amigos llegaron y me dijeron, usted es el doctor Albuja, jaja. Usted no toma trago, no, denle leche. Y les dije, lo peor es que ni leche tomo. Entonces denle esas bebidas de malta. Y se comenzaron a burlar, pero mi hijo había estado escuchando. Y yo me reí, les hacía el juego también, pero mi hijo estaba molesto. No me di cuenta en ese momento. Y me seguían molestando, o sea, era la burla de ese momento, porque no hacía lo que ellos hacen. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Y se siente mal? Entonces quiere agradar a los hombres, pero no a Dios. Yo no me sentía mal. De repente el viento se puso, salieron parapentes y estaban sustentando y estaban volando. Cogimos con mi hijo, levanté el parapente, salimos y cuando salimos, a veces se oye el viento y él estaba adelante con casco, yo con casco. El casco tiene unos huequitos para poder escuchar. Y le digo, ¿estás bien? No quiero hablar contigo. Digo, ¿por qué estás enojado? No quiero. A ver, le digo, bajamos, aterrizamos y hablamos. No, papi, estoy molesto contigo. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué te dejaste insultar de tus amigos? ¿Por qué te dejaste burlar? ¿Por qué te dejaste que la gente se burle de ti? Tú me dices que no debo dejar que la gente se burle de mí. Y le dije algo que Dios me iluminó. Le dije, mira, tú me puedes ver la cara de tonto, o sea, es decir, toda la gente me puede ver la cara de tonto, menos tú. Menos tú. Que los supuestos amigos se burlen porque no tomo, porque no tengo mujeres, porque no soy mujeriego, y no es porque sea el mejor hombre. Dios ha tratado de transformarme y no le entro a esas cosas, no le entro. Usted no me va a ver nunca borracho, nunca, ni mis hijos. Entonces, mi hijo me decía, te dejaste burlar por todos. Le digo, yo prefiero que esos vean la cara de tonto, pero tú no. Cuando usted encaja con los hombres, da el mal ejemplo a sus hijos. Cuando usted encaja con sus amigotes o usted con sus amiguitas, da mal ejemplo a sus hijos. Y les dije, mira, a mí no me vas a ver nunca borracho. Por eso yo también reclamo de ti no verte nunca borracho. Y no es que tenga superpoderes, al contrario. Soy el más débil de todos. Pero el Maestro ha transformado ese corazón. Quiere ya no sentirse mal cuando la gente se burla y quiere ya no sentirse mal cuando no encaja en los supuestos amigos y tiene que hacer cosas en contra de usted. Pídele a Dios y Él le va a sostener. Y Él le va a abrir los ojos y le va a decir, ¿quieres irte en contra de ti mismo y de tu familia haciendo cosas que no te conviene? ¿Y quieres ser un mal ejemplo para tu familia? Siempre que estoy con un grupo de gente que no es cristiana y toma, yo cojo por aquí nomás, me salgo porque ya no es mi momento. ¿Pero por qué se fue Marco? Porque yo no le entro. Me siento tonto, me siento ridículo, me siento absurdo. No quiero. Y porque dicen que este cuerpo es templo del Espíritu Santo como el suyo también. Y trato de cuidarlo porque es el único que tengo para abrazar a mis hijos, para disfrutar de un atardecer, para disfrutar de un abrazo y de un beso de mi esposa, para disfrutar de la naturaleza, para disfrutar de los live, para disfrutar la compañía que ustedes me hacen en TikTok todas las noches y en Facebook y en YouTube. 1,500 personas en TikTok. Mire, no se sienta mal si no encaja en un grupo. Yo me he sentido muchas veces mal y triste. Porque es feo que uno esté en un grupo y le vean medio raro y solo hablen entre ellos. Sí hace feo. Sí es feo. Y a mí me ha pasado varias veces. Pero cuando voy manejando el carro a mi casa o cuando voy a mi casa digo, no. Prefiero sentirme triste, pero no agradar a ellos, sino mantenerme en lo que yo creo que está bien. Y los adolescentes ahora están fregados con esto porque si no hacen lo que hace el grupo, no pertenecen y a ellos sí les lastima mucho. Si se siente triste y se siente mal, le doy una receta, así como el jugo de tomate. Si no encaja en el grupo de su oficina porque usted se acuesta temprano, como norio, como loser que decían antes, usted no toma y no fuma, le gusta comer sano, hace deporte,
y se siente mal, yo llego a mi casa, me pongo en rodillas y me pongo a orar. Hace un tiempo estuve hablando con mi hijo menor. Y bajo la presión que tienen del colegio de los amigos, a mi hijo le encanta el fútbol. Y tengo miedo que se haga futbolista porque es bueno para jugar lo peor. Y le dije, si vas a ser futbolista, te gradúas de la universidad. Pero te gradúas, aunque sea de noche, en la nocturna. Y un día cogí el celular y vi a Ronaldo. Y vi a Messi. Y le vi a Messi abrazado a su esposa y abrazado a sus hijos. Un hombre multimillonario. ¿Cuántas mujeres estarán atrás de él? ¿Cuántas propuestas tendrá? Y el hombre se mantiene con su esposa, se mantiene con sus hijos y es hombre de hogar. Y le mandé a mi hijo y le dije, mira, Ronaldo. Ese señor, no puede haber un hombre más disciplinado que Cristiano Ronaldo. Se acuesta temprano, come sano. En su casa tiene una clínica que le atienden los médicos solo a él. Hace ejercicio, entrena. La esposa desvive por sus hijos y por su mamá. ¿No son buen ejemplo? Y le mandé. Y le dije, ¿tú crees que ellos, cuando todos los amigos van a tomar, futbolistas, y están en los hoteles y toman y meten mujeres, ¿tú le ves a Messi con mujeres? ¿Tú le ves a Cristiano Ronaldo con mujeres? Cuando uno se mantiene en lo que Dios le pide, siempre tendrá éxito. Siempre. Son cosas que pasan en la vida. No se sienta triste. Llega a la casa y póngase a orar y di, Dios, no puedo ir contra mí ni contra ti. Dame paz en el corazón. Y va a encontrar poquitos amigos, pero amigos de verdad. Vamos a orar, oremos. Querido Padre Celestial que mora en las alturas de los cielos. Qué triste es cuando a uno le hacen la gente a un lado. Porque posiblemente no fuma, no toma, no hace cosas que van en contra de ti. Y en este tiempo nos ven como gente rara. Como que se creerá. Y no es que nos creemos nada. Yo personalmente no me siento cómodo en lugares así. No encajo, no entro, no puedo. Pero sí da mucha tristeza cuando uno está en el trabajo, con los amigos, entre comillas, que le hagan a un lado y uno se sienta solo. Pero Dios, gracias por hacerme sentir solo muchas veces. Porque eso quiere decir que tú estás trabajando en mi corazón y solo tú estás permitiendo que me mantenga firme en mis principios y en lo que tú me pides por el amor que tú nos tienes y por el amor que he alcanzado a tenerte, Señor. Esta noche estoy orando para muchas personas que deben sentirse solas, sin amigos, rechazadas por sus compañeros de trabajo o de la oficina o del lugar donde estén, porque no hacemos las mismas cosas que hacen otros. O posiblemente estoy hablando para personas que ya han hecho cosas que van en contra de su familia y de ellos mismos y de su salud y han cosechado muchas consecuencias malas. Gracias también por esto, porque nos has hecho ver una vez más que es mejor agradarte a ti que al grupo de amigotes que tenemos, entre comillas, amigos. Danos la paz y la compañía cuando nos sintamos solos, rechazados, o sabiendo que hablan tras nuestro porque no compartimos lo que ellos hacen. Y a mí me pasa todos los días, Señor. Es que usted es el doctor Albuja y Dios, no sé por qué me has puesto en esta situación, pero varias veces me he sentido como aislado y rechazado de mucha gente que aparentemente son conocidos o son amigos. Pero Señor, me moriré así. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y por tus bendiciones. Y gracias porque muchas veces que me he sentido solo y rechazado por la gente, tú me has hecho compañía. Tú me has alegrado el alma.
tú me has hecho sentir nuevo. Y como mi mamá me decía cuando era pequeño, sé diferente. No hagas lo que todos hacen. Sé original. Sé tú. Me imagino que eso lo sacó de ti, Señor. Danos paz cuando estemos solos y rechazados, por mantenernos en nuestros principios y en las cosas que creemos, por no ofender a la esposa, al esposo, y por ser un buen ejemplo de los hijos en estos tiempos tan complejos y difíciles. A veces podemos resbalar, Señor. Perdónanos, pero no queremos volver a caer. En nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haberse conectado. Gracias, que nos dé fuerzas. Así es, amén, me dice Rosita, amén, me dice Esperanza. No se sienta mal cuando le hagan a un lado. Sí da tristeza. Pero allá en la patria celestial está nuestra recompensa. Pocos amigos, pero son amigos que nos respetan y que nos quieren como somos. No que nos aceptan si es que cambiamos como ellos quieren que seamos. Y vuelvo a leer el versículo final. Dice así, mire. Yo no busco aprobación de los hombres. Pongamos el nombre suyo. Juanita, Elcita, Cristina, Juan, Pedro. Yo, Marco, no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación tuya, Dios. Yo, Marco, no busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Dios. Gracias, Padre. Gracias por este amor tan grande que nos tienes. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. ¿Quiere usted dejar de usar medicación, revertir su diabetes? Pues les invito a mi masterclass, a desayunar conmigo, para que usted comprenda y sepa de qué se trata el programa, cómo funciona, cuánto tiempo es y sobre todo qué es lo que usted puede alcanzar. Dejar medicación, evitar complicaciones. Si usted quiere más información, aquí están los números. Buen provecho. ¿Es usted un paciente diabético, hipertenso, colesterol alto, triglicéridos altos, llamadas enfermedades crónicas? ¿Le han dicho que usted debe tomar pastillas toda la vida? La buena noticia es que hoy se puede revertir estas enfermedades, evitar complicaciones e inclusive dejar la medicación. Para eso les invito a mis masterclass online. Usted se puede comunicar de cualquier parte del mundo. México, Colombia, Perú, Argentina y en Ecuador, las diferentes provincias a nivel nacional. Si usted quiere más información de nuestras masterclass online internacionales o nacionales de diferentes provincias, aquí están los teléfonos donde usted puede conectarse directamente conmigo, así para hablar de manera más particular con ustedes. Aquí está la información, conéctese, les invitamos a las masterclass. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Facebook y redes sociales. Cada día son más personas a las que ayudamos a mantener un nuevo estilo de vida. Recuerde que nuestras transmisiones en vivo son a las 8 de la noche por nuestra página de Facebook, Club Dr. Albuja. Los esperamos.